Nunca imaginé que pasar tiempo con mi perro mientras mi marido estaba fuera podía convertirse en el día más emocionante de mi vida. Todo empezó hace unas semanas, cuando mi marido se fue de viaje de negocios y nos dejó a mí y a nuestro Golden Retriever, Bailey, en casa. La casa siempre se sentía extrañamente silenciosa cuando él no estaba, un silencio que parecía más pesado que la ausencia de sonido en sí. Con los años me había acostumbrado a eso. Sus viajes eran frecuentes, a menudo duraban días o incluso semanas. No me molestaba su trabajo. Era lo que nos permitía vivir cómodamente en los suburbios, tener un patio trasero espacioso y una casa que a veces parecía demasiado grande para nosotros dos solos, o, más a menudo, solo para mí y Bailey. Bailey había sido mi compañero constante durante 5 años, desde que lo trajimos a casa cuando era un cachorro peludo y torpe. Con el tiempo, se convirtió en mi ancla. Mientras mi marido trabajaba muchas horas o viajaba, Bailey siempre estaba allí, saludándome con una cola que se movía, un cálido hocico y esos ojos conmovedores que parecían entender más de lo que cualquier perro debería entender. Esa noche, mientras estaba sentada en el sofá con una copa de vino, Bailey se desparramó a mis pies. Su presencia era una constante reconfortante. Me agaché y dejé que mi mano descansara sobre su espeso pelaje dorado. «Eres todo lo que tengo esta noche, ¿eh?», murmuré, mi voz apenas por encima de un susurro. Bailey respondió con un resoplido bajo y satisfecho, su cola golpeando suavemente contra el suelo. Nuestro vínculo era especial. No era solo una mascota, era un confidente, una presencia que llenaba los vacíos que dejaba la ausencia de mi esposo. Había llegado a depender de él más de lo que creía, encontrando consuelo en su compañía silenciosa. No era solo su lealtad o su naturaleza gentil, era la forma en que parecía verme realmente, como si comprendiera las partes de mí que no podía compartir con nadie más. Esa noche, mientras los minutos pasaban, me desplacé sin rumbo por mi teléfono, mirando fotos de amigos y sus familias. Sus vidas parecían tan llenas de ruido y caos que hacían que el silencio de la mía se sintiera aún más profundo. Bailey se movió a mi lado, apoyó la cabeza en mi regazo y no pude evitar sonreír. Al menos no estaba completamente sola. A medida que avanzaba la noche, me encontré reflexionando sobre la vida que mi esposo y yo habíamos construido. No estaba mal. Teníamos una casa bonita, estabilidad financiera y una rutina que funcionaba. Pero en algún momento del camino había comenzado a sentirse vacía, como si faltara algo. La distancia entre nosotros se había convertido en un abismo silencioso, uno que ninguno de los dos parecía dispuesto a reconocer. Bailey me dio un codazo en la mano, sacándome de mis pensamientos. «Gracias, amigo», dije, rascándole detrás de las orejas. «Siempre sabes cuándo te necesito, ¿no?». Su cola se movió en respuesta, sus ojos brillando con una calidez que hizo que me doliera el corazón. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de la cola de Bailey golpeando contra el piso. Siempre parecía saber cuándo necesitaba un empujón adicional para comenzar el día. Sus ojos dorados se asomaban por el borde de la cama y no pude evitar sonreír cuando soltó un ladrido alegre, como si dijera: «Buenos días, vamos a movernos». Después del desayuno, agarré su correa y su entusiasmo era palpable. Nos dirigimos al parque, donde lo solté para que corriera libremente. Verlo correr por el césped, tan lleno de vida, me hizo sonreír. Durante un rato nos sentamos juntos en un banco, disfrutando de la tranquilidad de la mañana. Me encontré hablando con Bailey, como solía hacer, compartiendo pensamientos que no podía expresar con palabras a nadie más. A medida que pasaban los días, me apoyaba cada vez más en Bailey. Una tarde, sintiendo el peso de mi soledad, decidí llevarlo a una aventura improvisada. Terminamos en una reserva natural en las afueras de la ciudad.
donde los senderos eran tranquilos y pacíficos. Bailey se adelantó, moviendo la cola de alegría, y yo lo seguí, sintiendo una sensación de calma que se apoderaba de mí. En ese momento, rodeada de naturaleza y de la presencia inquebrantable de Bailey, me di cuenta de lo mucho que significaba para mí. No era solo un perro, era mi roca, mi salvavidas, un recordatorio de que no estaba completamente sola. Ese día con Bailey se convirtió en algo que nunca esperé. No se trataba solo de llenar el silencio o pasar el tiempo. Se trataba de encontrar alegría y conexión en los lugares más inesperados. Y cuando el sol se hundió en el cielo, proyectando largas sombras sobre el claro, sentí una sensación de paz que no había conocido en mucho tiempo. Bailey siempre había estado ahí para mí, pero ese día se convirtió en algo más, una fuente de emoción, consuelo y un recordatorio de que incluso en los momentos más tranquilos, la vida todavía podía sorprenderme. Me quedé allí con Bailey, los dos envueltos en la paz del momento. El tiempo parecía ralentizarse. El mundo fuera de la reserva se desvanecía hasta que solo éramos nosotros. En esa quietud sentí una extraña sensación de claridad, como si el peso de mis pensamientos se hubiera levantado, dejándome libre para simplemente existir. Mientras regresábamos al auto, me di cuenta de lo mucho que necesitaba este tiempo lejos de la casa, de la rutina, de los pensamientos que habían estado rondando mi mente. Bailey trotaba a mi lado, sus pasos sincronizados con los míos, y sentí una oleada de gratitud por él. No era solo mi perro, era mi constante, mi ancla, lo único que hacía que la soledad fuera soportable. El viaje a casa fue tranquilo. El sol poniente pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados. Bailey se acurrucó en el asiento del pasajero, con la cabeza apoyada en sus patas, su respiración constante y rítmica. Me acerqué y dejé que mi mano descansara sobre su espalda, y sentí una sensación de paz que no sabía que estaba buscando. Cuando llegamos a casa, la casa se sentía menos vacía, menos opresiva. Bailey me siguió adentro, moviendo la cola mientras se acomodaba en su cama junto al sofá. Me hundí en los cojines, sintiendo una tranquila sensación de satisfacción. El vínculo que compartía con Bailey no se parecía a nada en mi vida, puro, sencillo y estable. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama con Bailey a mis pies, me encontré reflexionando sobre la conexión que compartíamos. No era algo que pudiera expresar fácilmente con palabras, pero era real, tangible de una manera que llenaba los espacios vacíos que dejaba la ausencia de mi esposo. Bailey no era solo un perro para mí, era mi compañero, mi confidente y en muchos sentidos, mi mejor amigo. Y por ahora eso era suficiente. La noche siguiente fue más oscura de lo habitual. El tipo de negrura que envolvía la casa y presionaba contra las ventanas. El aire se sentía pesado, cargado, como si una tormenta estuviera esperando a estallar. Bailey caminaba a mi lado mientras yo caminaba por la casa. Sus pasos silenciosos, pero su presencia me daba estabilidad. No había encendido las luces. Dejé que el débil resplandor de la luna me guiara mientras me dirigía al sofá. Me hundí en los cojines. Bailey se acomodó a mi lado con su cabeza en mi regazo. El silencio de la casa era abrumador. La ausencia de mi esposo era un duro recordatorio de cuánto espacio ocupaba, incluso cuando no estaba aquí. Mi mano encontró su camino hacia el pelaje de Bailey, acariciándolo distraídamente mientras mis pensamientos se arremolinaban. «Eres todo lo que tengo ahora mismo», murmuré, mi voz apenas audible en el silencio. Bailey respondió con un suave resoplido, su cola golpeando contra el sofá. Me miró, sus ojos dorados llenos de una comprensión que hizo que me doliera el pecho. Dejé escapar un suspiro tembloroso. Mi mano se detuvo en su pelaje. «Somos solo nosotros»,
¿No es así? Tú y yo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más pesadas de lo que pretendía, pero a Bailey no pareció importarle. Se acurrucó más cerca, su calidez filtrándose en mí mientras el peso de mi soledad presionaba más fuerte. La conexión entre nosotros se sintió diferente esa noche, más fuerte de alguna manera. No era solo la comodidad de su presencia o la forma en que parecía percibir cada estado de ánimo. Era algo más profundo, un vínculo que iba más allá de las palabras o la lógica. Me recliné, cerrando los ojos mientras me dejaba hundir en el momento, el silencio, la calidez de Bailey contra mí. El tiempo parecía difuminarse mientras permanecíamos así, los dos envueltos en la quietud. Mi mano se movió hacia su cabeza, mis dedos recorrieron la suave curva de sus orejas. Soltó un suspiro bajo y satisfecho, su cola meneándose suavemente contra el sofá. El sonido de su respiración, constante y rítmica, llenó la habitación, asentándome de una manera que no había sentido en semanas. Abrí los ojos y lo miré. Su mirada se cruzó con la mía, y por un momento todo lo demás se desvaneció. La habitación, la casa vacía, el dolor de la ausencia de mi marido, todo se disolvió y solo nos quedamos los dos. Mi mano se quedó en su cabeza y mis dedos rozaron su pelaje mientras sentía un tirón inexplicable, una conexión tan fuerte que me dejó sin aliento. Bailey se movió y se acercó más a mí. Su calidez fue un bálsamo para el frío vacío que se había instalado en mi pecho. Me incliné ligeramente hacia adelante y apoyé mi frente contra la suya mientras cerraba los ojos de nuevo, dejando que el momento me invadiera. Era diferente a todo lo que había sentido antes, una mezcla de consuelo y anhelo, de gratitud y algo más profundo que no podía nombrar. «No sé qué haría sin ti», susurré con la voz ligeramente temblorosa. Bailey respondió con un suave hocico, su nariz rozando mi mejilla mientras su cola se movía una vez más. Era como si entendiera, como si sintiera el mismo vínculo tácito que había crecido entre nosotros. Los minutos se alargaron, el mundo fuera de la casa se olvidó mientras me quedaba allí con Bailey. La conexión entre nosotros me envolvió como un salvavidas. No era solo que él estuviera aquí, que fuera leal y constante y que siempre estuviera a mi lado. Era la forma en que me hacía sentir vista, comprendida de una manera que no me había sentido en años. El corazón me latía con fuerza, con la respiración entrecortada. Bailey me miraba a los ojos, con una expresión tranquila pero intensa, como si estuviera esperando algo. Mi mano se quedó en su cabeza, mis dedos recorriendo su cuello mientras luchaba por encontrar las palabras para explicar lo que sentía. Pero no había palabras para esto, ninguna manera de capturar la profundidad de lo que Bailey significaba para mí, de cómo su presencia había llenado los espacios vacíos de mi vida. Todo lo que podía hacer era sentarme allí, con la mano en su pelaje, con el corazón latiendo con fuerza mientras trataba de procesar el momento. Finalmente, me recliné contra el sofá, con las manos todavía apoyadas en Bailey, mientras se acomodaba a mi lado una vez más. El peso del momento persistía, un silencioso recordatorio del vínculo que compartíamos, de la forma en que se había convertido en mucho más que un perro para mí. A medida que avanzaba la noche, sentí que una sensación de claridad se apoderaba de mí, del tipo que no provenía de la lógica, sino de algo más profundo, algo instintivo. Bailey siempre había sido mi ancla, mi constante en un mundo que a menudo se sentía demasiado caótico, demasiado solitario, y en ese momento me di cuenta de lo mucho que lo necesitaba, no solo como compañero, sino como un salvavidas, un recordatorio de que no estaba sola. La casa seguía en silencio cuando finalmente me dirigí a la cama, seguida de cerca por Bailey. Se acurrucó a los pies de la cama.
Su presencia era una tranquila confirmación de que no estaba completamente sola. Me quedé allí a oscuras, con los pensamientos todavía dando vueltas, pero mi corazón un poco más ligero, un poco más en paz. Mientras me quedaba dormida, susurré en el silencio: «Gracias, Bailey, por todo».